Ya está, ahora está. Bien. ¿Está todo conectado? Sí, bien, de vuelta. Bueno, entonces, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Así como hay sentencias para crear la estructura de la base de datos, una vez que la estructura está creada, bueno, tenemos que necesitar sentencias para agregar datos en la base de datos, en las tablas de la base de datos, y modificar esos datos, eliminar esos datos y demás. Esas tres sentencias son justamente insert, update y delete. ¿Está bien? Fíjense que se diferencian de create, alter, drop, que son sentencias de estructura. Estas son sentencias de datos. Son parte del DML, Data Manipulation Language. ¿Está bien? Y con ellas uno puede agregar, modificar y eliminar. ¿Está bien? Estas sentencias están preparadas para operar sobre una única tabla. O sea, yo agrego datos a una tabla, modifico datos de una tabla o borro datos de una tabla, pero pueden hacerlo sobre una o varias filas. Yo puedo agregar una única fila o puedo agregar muchas filas juntas a la tabla. Modificar, puedo modificar ninguna fila, una fila, todas las filas, algunas filas. Y borrar lo mismo. Puedo borrar ninguna, una fila, unas filas o todas las filas incluso de la base de datos. ¿Está bien? Son sentencias que operan sobre una única tabla, pero sobre una o varias filas. Un segundo que mi perro, ¿qué pasa? Nada. Bien. Entonces, existen otras operaciones u otras sentencias que nosotros no vamos a ver porque están fuera de scope. Después pueden buscarlas, pero hay otras sentencias como la sentencia truncate y la sentencia merge. La sentencia truncate no sé por qué la ponen como parte del DDLs a veces en algunas charlas o en algunas filminas o en algunas cosas. Para mí es un concepto equivocado. Truncate es parte del DML porque manipula datos, no manipula estructura. Y merge es un caso especial que es una mezcla entre un insert y un update y un delete incluso que permite justamente hacer mezclas, pero en nuestro contexto no es tan importante, con lo cual la dejamos afuera. Es una sentencia aparte bastante grande, tiene bastantes variantes. Las que vamos a ver son estas. Insert, update, delete y luego la sentencia select, que es la sentencia para consultar los datos almacenados. Como decíamos antes, insert agrega, update modifica, delete borra. Siempre estamos hablando de filas. Suponiendo que tengamos una tabla como esta, vamos a crearla. Vamos a crearla en nuestra base de datos. Esto que tenía, automotores, tenía algo así. Y ahí vamos a hacer esto. Fíjense que me destruyó los nombres. Copiar de un PDF siempre lleva esos riesgos. Sí, es por la forma en que lo transforma LaTeX, pero bueno, no importa. Acá también los números los rompió. Y acá me rompió el guión bajo. Bueno, creo que con eso estamos. Ahí quedó la tabla. Si refrescamos, nuestra tabla está ahí, la tabla producto. Fíjense que esto debería andar sobre prácticamente cualquier gestor de base de datos, esas sentencias, ¿eh? Si yo hago algo así, no tengo ninguna tabla, la ejecuto, y ahí tengo la tabla producto, no me acuerdo cómo era, describe, era esto, no me acuerdo. O sea, la sintaxis es bastante universal. Sí, 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 debería serlo incluso, no me acuerdo si show o esquema, no me acuerdo, ay, no me acuerdo el nombre, ¿verdad?
¿Qué más era? Ahí está. Fíjense que no hubo ningún tipo de problema en la creación de la tabla. Ahí la creó exactamente igual. Esto lo deberían correr en una base de datos MySQL o MariaDB o Oracle o SQL Server, debería funcionar tranquilamente. No debería dar ningún problema. Y no nos metamos en cuestiones particulares de los gestores. Estas sentencias, que son bastante estandarizadas, deberían funcionar tranquilamente. La idea un poco de la materia es esa. Después a veces puede salir o no. Entonces, yo tengo que agregar datos. ¿Cómo agrego datos? Con la sentencia insert. Esto que vamos a decir es en parte mentira. Después lo vamos a resolver un poco mejor, pero en realidad la sentencia insert acá figura como que si tuviera una cláusula que es values, ¿está bien? En realidad values está equivocado, no forma parte de la sentencia insert, es otra sentencia. Acá estamos usando dos sentencias. Después vamos a ver por qué más adelante. Pero por ahora lo vamos a ver como si fuera una única sentencia, aunque es mentira. Entonces, la sentencia insert tiene varias variantes porque uno indica en qué tabla guarda los datos y después indica cuáles son los valores de las filas que va a contener los datos que va a guardar en la tabla. ¿Está bien? Pero además puede dar datos a todas o algunas de las columnas de la tabla. Puede que algunas indique o no. Entonces tiene la posibilidad de indicar para qué columnas son los valores que estamos indicando. Y si no indico nada, significa que estoy dando valores para las columnas en orden en el que fueron definidas. Las columnas son definidas en un determinado orden. Ese orden queda establecido. Y yo cuando dé valores puedo darlos en el mismo orden en el que están puestos o puedo en la sentencia insert alterar eso. ¿Está bien? La forma de escribirlo es esta, insert into la tabla. Si está dentro de un esquema, puedo decir esquema.tabla. Acá está indicando, primero, sobre qué columnas va a darle valores. Y acá con values está agregando una fila. Las filas se representan por paréntesis también. Y es una única fila donde está indicando un número para el código, una descripción que es aceite, un precio que es 30 y la fecha que es la fecha de alta. ¿Está bien? Esto es una típica sentencia insert. Vamos a probarla. De vuelta, esto me lo destroza. Vamos a ponerlo así. Lo voy a poner así no porque sea necesario, sino porque para que se lea mejor. Esas comillas simples puede ser que estén mal. Vamos a ver si están bien. No, rompí todo. Ahí está. Precio alta. Yo, si no digo nada, puedo esto no ponerlo. Si no digo nada, lo que estoy diciendo es, los valores te los voy a dar en el orden en el que están definidas las columnas en la tabla. Esto va para el código, esto va para la descripción, esto va para el precio y esto va para la fecha de alta. ¿Está bien? Y si alguna columna, si lo pongo en el otro formato, donde pongo los nombres de las columnas, y elijo no poner una columna, le pone el default. Le pone valor por default. Recuerden que si no pongo valor por default, lo que estoy diciendo es default null. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿qué tengo mal? Bueno, la fecha no le gustó. Bueno, la fecha si no le gusta le pueden poner así. Esa sería la sintaxis correcta. Pero no le está gustando mi comilla. 2014, 10, default current date. Algo no le está gustando. Y no veo por qué. Alguna comilla, alguna cosa rara. Se lo van a escribir todo de vuelta.
Código, descripción, precio alta. Código, descripción, precio alta. Bien. Bueno, no le gusta mi fecha. Vamos a escribirle. Eh, Eso de date, o sea, ¿cómo es el formato? O sea, en realidad debería haber hecho la conversión. Ahí está. Debería haber hecho, si uno pone así, vamos a hacer así. Pin, vamos a poner así. Lo que sea, aceite de leche. Si uno hace así, el gestor tiene la capacidad de realizar la conversión. ¿Está bien? Ahí lo hizo. ¿Está? Si uno establece, cuando va a insertar una fecha como cadena, puede establecerlo. Pero si no, la sintaxis correcta de escribir una fecha en SQL, la sintaxis plena, completa, es indicando de esta forma. Date, y a continuación pone la cadena de caracteres en formato ISO, año, mes, día. Esa es la forma correcta de establecer una fecha en SQL. Profe, y lo que Bien. respondió el programa Insert01, que es una Esto está especie diciendo que pudo, de código de que está todo bien. sí, anduvo bien y además pudo insertar una fila. Uno podría hacer cosas como esta. Esperen que vengo mal con los deditos. Vamos a igual a ver que los datos están, para que veamos. Ahí están los datos. 1, 2. Yo puedo separar por coma y agregar varias al mismo tiempo. No sé, esto sería, no sé, sal. Vale 40. Y le podría poner current date, para que me ponga la fecha de hoy. Por ejemplo, no hace falta que sea una constante, un literal. Puede ser un resultado de una función. Fíjate que dijo 2, porque insertó 2 filas, no una sola. Ahí está, perdón. O sea Vamos que a el ver. primero es como un return cero, como lo que te devolvería C si algo sale bien, y el Que segundo anduvo es la cantidad bien. de filas que insertó. Exactamente. ¿Está bien? E incluso yo puedo hacer esto. Yo te voy a decir el código, la descripción, el alta. Fíjense, estoy alterando el orden. Y el precio. Indicando las columnas, yo puedo alterar el orden en el que están definidas. Alterar me refiero a la inserción. Estoy diciendo 5. No sé qué sería esto. O broches, no sé, cualquier cosa. Le estoy diciendo, mira, los datos te los voy a dar como código, descripción, alta y precio, distinto como está acá. Eso en el insert lo puedo hacer tranquilamente. No hay ningún problema. Estoy indicando un orden diferente en el que están definidos. Si no le digo nada, por defecto toma el orden. O yo le podría decir, mira, te voy a dar solamente el código y la descripción. Y ahí, no, esto le vamos a poner, no, broche, no sé, hojas, yo qué sé, cualquier cosa. Funcionó. ¿Qué puso en precio y alta? El valor por defecto. La fecha y un cero. Porque no le di valores para precio y alta, no le di valores, entonces ¿qué valor toma? El por defecto. Si vengo acá, fíjense que puso la fecha de hoy y el precio en cero. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera dado descripción? Y descripción Descripción no tiene tiene non, default. no tiene, tiene non null y no tiene default. Entonces ahí, yo aunque no voy a poner el resto porque no hace falta, pero yo pongo esto, sería válido, siempre y cuando tenga un valor por defecto, no lo tiene. Entonces dice, null value en column descripción. Viola la restricción de not null. Me quisiste poner esto. Eso fue la fila que me quisiste poner. Me quisiste poner 7 null 0 la fecha de hoy. No se puede. ¿Qué más? Se ponen varias filas. Las columnas como yo quiero.
Si yo intento violentar alguna restricción, obviamente, descripción, que me va a impedir, no sé, que esto sea, no sé, cuaderno. Che, la clave código 6 ya existe, ya está, ya acá en la tabla ya está. Y vos me dijiste que eso era una clave primaria, con lo cual no puede haber duplicados. ¿Está bien? O sea que esas cosas sí te las atajas. Todas las restricciones que nosotros hayamos impuesto, él las va a hacer cumplir. Para eso están las restricciones, justamente. Nunca va a permitir que tengamos una inconsistencia a través de las restricciones que nosotros pusimos, ¿no? Si no pongo ninguna restricción, no tiene nada que cumplir, digamos, ¿no? Las restricciones las establecí yo. También yo le dije, che, esto es clave primaria, con lo cual no podés. Esto es la alternativa secundaria. Esto es obligatorio, o sea, no acepta nulos. Todas esas cosas las va a hacer cumplir. Siempre. Y la inserción me permite justamente indicar qué quiero en el orden en que quiero y demás. ¿Está bien? También puedo hacer esto. Si no digo nada, anduvo igual, lo estableció en el orden. Dijo, tiene dos valores, entonces es código y descripción, porque no me dijo nada. El resto es precio y alta, que tiene valores por defectos, le pongo los valores por defectos. ¿Está bien? Y puedo insertar una o 1000 filas, separadas por coma. ¿Está bien? Todas las que sean necesarias o yo considere necesarias de insertar. ¿Y se puede insertar desde una fuente externa tipo un CSV o un JSON? Sí, pero eso no es estándar. Y, cuanto mucho, lo que puedo hacer es utilizar una herramienta externa para transformar el CSV en consultas insert y listo. No, no es tan complejo. Yo puedo hacer un código Python para que agarre el CSV, lo lea y para cada fila del CSV me lo transforme en un insert. O en un único insert que inserte todas las filas, o en cada fila en un insert. Y después Claro, pero ya ejecuto el sería algo script. externo, es un parser. Sí, sí, sí. Es lo mismo que meterle un parser al motor de base de datos. Pero los motores de base de datos por lo general tienen esas herramientas, con sentencias no estandarizadas. ¿Está bien? Lo tienen porque son muy usadas. Por ejemplo, en PostgreSQL la sentencia se llama load. No, perdón, copy. Ay, load estaba. Ahí está. Pero no es una sentencia estandarizada, porque no tiene por qué existir esto, ¿no? Pero esto es la sentencia que uno puede utilizar en PostgreSQL. En otro gestor se puede llamar load o lo que sea, para cargar datos desde por ejemplo, CSV. Uno puede establecer el formato del archivo, delimitador, bueno, si tiene header, no tiene header, un montón de cuestiones. ¿Está bien? Incluso puede ser la salida de un programa que se ejecuta y cosas por el estilo. Acá debe haber algunos ejemplos dando vuelta por acá, en algún lado. Pim, 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 pim. No tiene ningún ejemplo puesto. CSV, formatos binarios y demás. Acá tiene, ¿no? Eh, Ahí tiene varios ejemplos. Incluso se puede usar desde y hasta, ¿no? Acá está el resultado de una consulta, lo va a almacenar en un archivo de determinado tipo. Acá está Ah, es usando bastante potente. Sí, 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 sí. Todos los gestores ofrecen cosas por estas, pero no, o sea, en realidad está bueno, es parte de, pero no es estándar, es que esto va a decir básicamente, no es estándar SQL porque el SQL no le importa esto. Esto lo podrías hacer con una herramienta externa y listo. Bueno, algunos gestores lo traen y la mayoría lo trae también, pero no sé si tiene tanto sentido. Uso una herramienta externa, convierto el CSV a insert y lo meto en la base de datos y listo. Es más simple en algunos casos hacerlo así que de otra forma. Pero todos los gestores traen, ¿eh? Ya les digo, en uno se puede llamar, incluso hay herramientas externas, como no sé, ¿verdad?
Esto es pgloader, que es una herramienta que se dedica justamente a cargar datos a PostgreSQL de forma un poco más poderosa que el gestor, digamos, ¿no? Tanto datos CSV como de tamaño fijo o incluso de otras bases de datos. Entonces, tiene toda una sintaxis específica para cargar datos a una base de datos. Hay muchas de estas herramientas, no hay ningún problema. Cargar datos hoy por hoy, incluso conectar bases de datos entre sí tampoco es tan complejo hoy por hoy, se puede. Bueno, ahí están mostradas variantes sin indicar las columnas, utilizándolas por defecto como vienen en el formato definido, indicando las columnas, algunas, no todas, ¿está bien? Acá está la explicación, ¿está bien? Más de una fila, en distinto orden las columnas, bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? En realidad, después vamos a ver que la sentencia values no es parte del insert, en realidad la sentencia values es una sentencia en sí misma, que lo que permite es transformar constantes literales en el resultado de una consulta. Después lo vamos a ver bien. ¿Está bien? Pero bueno, no es parte. El values no es parte del insert. Esto muy poca gente lo sabe, pero bueno, no importa. Después lo vamos a ver. Pero en realidad el insert lo que inserta es el resultado de una consulta. Se usa el values porque el values permite transformar literales en resultados de consultas. Después lo vamos a ver más en profundidad, no pasa nada. Cuando veamos consultas. Pero bueno, por ahora el insert y el values van juntitos. Es mentira, pero por ahora van juntitos. Después tenemos la sentencia, como decíamos, update. Así como podemos agregar filas a una tabla, tenemos que poder modificarlas, porque si no, no tiene sentido. ¿Está bien? El update, justamente la sentencia que nos permite hacer eso. El update básicamente es una sentencia que le decimos filas de qué tabla vamos a modificar, filas de qué tabla, qué le vamos a modificar a esas filas. Básicamente lo que le vamos a modificar a esas filas es alguna o algunas columnas. Lo vamos a hacer a través de asignaciones. Y luego vamos a poner una cláusula que se llama where. La cláusula where es opcional. Si no la pongo es porque voy a modificar todas las filas de la tabla. Y la cláusula where es una cláusula sigma. Es una cláusula del álgebra sigma en el cual yo establezco qué características tienen las filas que yo quiero modificar. Pongo una expresión lógica, esa expresión se va a evaluar fila por fila de la tabla y en aquellas filas en las que se vuelva verdadera va a aplicar la modificación. Eso es un poquito la forma en la que trabaja. Entonces, miremos un ejemplo. La sentencia es update. Le tengo que decir qué tabla voy a modificar. En realidad, filas de qué tabla. Y con set, lo que le voy a indicar es qué quiero modificar. ¿Qué quiero modificar? Por ejemplo, voy a aumentar el precio de los productos en 10 pesos. Entonces yo podría decir que el precio de la fila sea igual al precio de la fila más 10. ¿Está bien? Como esto se va a evaluar fila por fila, se va a ir evaluando. En esta fila me pongo, ¿cuánto es el precio? 10. Más 10, entonces a partir de este momento es 20. ¿Cuánto es el precio? 20. Más 10, ahora es 30. Es como si fuera una asignación, donde cada variable en realidad hace referencia a la columna de la fila que estoy procesando en ese momento. La sentencia puede terminar acá. Esto significa que va a modificar todas las filas de la tabla. Todas. Si le ejecuto, me dice, modifiqué 10 filas. Si vengo acá, ahí está. Eran 10. Sí, ahí está, eran 10. Ujú. Y lo que hizo fue modificar todas.
las filas de la tabla. Puedo modificar más de una cosa. Podría decir, subirle 10 pesos al precio y, no sé, a la fecha de alta, sumarle un día. No sé. Fíjense que esta que dice 40 y es del 1 del 1, esta es del 1 del 1 también, tendrían que quedar en 50 y del 2 del 1. Vamos a ver si lo hace. Fíjense que separé por coma cada asignación. Ven que pinto todo. Modifico 10 filas. Vengo acá. Consulto de vuelta. Y ahí tenemos. De cada fila puedo modificar una o varios de los valores para cada una de las columnas. Y además puedo indicar qué filas quiero modificar con un sigma. Aquellas cuyo precio sea mayor a, o menor, a ver, menor que, o mayor que 60, mayor que 50 le voy a poner. Solamente esta. Aquellas cuyo precio sea mayor que 50, sumale 1 al precio. Modificó una única fila. Vengo para acá. Modificó esta única fila. El resto no las modificó. También podría utilizar una clave primaria. Aquella cuyo código sea igual a 4, obviamente si es la clave primaria, me garantizo que va a ser la única fila que voy a modificar. Esperen que no pinte. Ahora sí. Listo. Entonces, modificó esta sola. Obviamente que el sigma puede no solo utilizar operadores relacionales, sino también operadores lógicos. Y que el precio sea mayor a 50. ¿Está bien? Esto recuerden que es como el sigma del álgebra. Se va a evaluar por cada una de las filas y en aquellas filas en las que se vuelva verdadera esta expresión, o sea, aquella fila o aquellas filas cuyo código sea igual a 4 y el precio sea mayor a 50, le va a aplicar la modificación. Le va a hacer precio igual a precio más 1. En la tabla producto. Incluso yo podría también ejecutar una sentencia que no modifique ninguna fila. No sé. Aquella cuyo código sea igual a 100. No tengo ninguna fila cuyo código sea igual a 100. Con lo cual, esto no da error, porque no es un error. La sentencia está bien formada, no viola ninguna restricción de ningún tipo. Sin embargo, eh, no modificó ninguna fila, porque no hubo ninguna fila que cumpla con la condición, que cumpla con la expresión del signo. Y también si quiero yo violentar alguna restricción que está impuesta, no me lo va a permitir, ¿no? Yo quiero decir que la descripción sea igual a null. La descripción está puesta con not null, con lo cual no me va a permitir establecerle un valor null. Ahora, por ejemplo, la fecha de alta tiene un default, pero no tiene un not null. Con lo cual, yo sí podría ponerle un valor nulo. Y funcionó perfectamente. Vengo acá y la fecha de alta quedó nula. ¿Sí? ¿Se entiende la play más o menos cómo funciona? Sí. Sí, sí. Sí, sí.
Bien, bien, incluso yo puedo utilizar acá funciones también, ¿eh? Después vamos a ver las funciones eh, cuando veamos consultas. ¿Está bien? Ahí hice el update, vengo acá y ahí tiene la fecha. ¿Está bien? Recuerden que separando por comas puedo asignar a más de una columna. Siempre son asignaciones. Del otro lado, del lado del write value, puedo poner una expresión. Cualquier expresión utilizando constantes, literales, funciones o valores de la propia fila. Yo acá podría decir, no sé, que la descripción sea igual a, voy a hacer una estupidez, ¿no? La fecha de alta con, bueno, hay que castear esto para que funcione, porque no va a funcionar si no. Pero bueno, a ver, si me permite sin castear, no creo que me permita, porque son tipos de datos state, con lo cual me debería dar un error. Está bien, perfecto. Lo voy a castear, perdón, después vemos el operador de cast. Estoy utilizando el valor de la fecha de alta dos veces para asignárselo a la descripción. No tiene sentido lo que estoy haciendo. Es válido, pero fíjense que en la descripción le puse dos veces la fecha como cadena de caracteres. Puedo usar cualquier expresión que sea válida en SQL de este lado. Cualquiera. El lenguaje es extremadamente poderoso en ese sentido. Esto recuerden que se ejecuta una vez por cada una de las filas. Va fila por fila diciendo, ¿tiene el código 1? ¿Tiene el código 1? ¿Tiene el código 1? ¿Tiene el código 1? Cuando se hace verdadero, esta sí tiene el código 1, ejecuta la asignación que está después del set. Y la otra sentencia, si no se especifica una condición, modifica todas las filas, lo que decíamos antes. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Las cadenas de caracteres van con comillas simples. Acá el PDF me la destroza y me la copia horrible después cuando la copio. Acá hace dos asignaciones con el where. Incluso se puede hacer esto. Esto lo que hace es establecer el valor por defecto de la columna con fecha de alta. Establece el valor por defecto. Le asigna el valor por defecto definido. Si no está definido un valor por defecto, recuerden que está definido el valor por defecto null, con lo cual va a asignar un nulo. Y acá utiliza un patrón. Después vamos a ver patrones de estos. Todas las filas cuya descripción contenga la palabra aceite, aumenta el precio en un 20%, ¿no? Esto después vamos a ver el operador like, después lo vemos, pero es un operador de patrones simples, de patrones glob. Si alguno usa la terminal utiliza patrones glob con el asterisco y el signo de interrogación. Acá el asterisco es el porcentaje y el signo de interrogación es el guión bajo. Se llaman patrones glob. No sé si alguna vez lo sintieron nombrar, ¿no? Patrones glob. No, con ese nombre no. Son glob patterns. Siempre lo usa la gente que usa la terminal, usa asteriscos y cosas por el estilo y no sabe que se llaman patrones glob. Pero no importa. Se llaman así. Es una función de la elipse para expansión de patrones. Y acá está lo que se usa por lo general en la terminal son estos. El asterisco o el signo de interrogación, que significa un carácter, este significa múltiples caracteres. Ahí está el Pregunta. origen. Ujú. ¿En SQL se usa glob y no regex? ¿O Ambas. ambas? Tiene ambas. Sí, tiene ambas. El like es con patrones glob.
Después tiene una que se llama similar to, que similar to utiliza expresiones regulares. Y después, por lo general, los gestores, porque el similar to tiene expresiones regulares un poco limitadas, siempre dan alguna función de expresiones regulares un poco más poderosas, más del tipo Perl o grep o sed o cosas por el estilo. Pero En el ese like ejemplo que está escrito ahí, esto se ejecutaría cuando, por ejemplo, una descripción sea aceite de oliva. contenga la palabra aceite, no importa en qué posición. Y guarda que en este caso es case sensitive, entonces aceite con mayúscula la A. Si dijera oliva de aceite, aceite de oliva, esto contiene aceite en algún lugar, bueno, todas darían verdadero. Tiene que contener, esto significa cualquier número de caracteres antes, o sea, 0 a n caracteres antes, 0 a n caracteres después, entonces en algún lugar que contenga la palabra aceite. Es como si fuera en la terminal, se vería asterisco, aceite, asterisco. Es un patrón glob. Simple. Después tiene, si buscan después, vamos a con Postgre, no importa, similar to. Similar to tiene expresiones regulares. ¿Está bien? Está entre el operador like y expresiones regulares poderosas. Está ahí en el medio. ¿Está bien? Pero es más poderoso que el like, el similar to. Después hay cuestiones fuera del estándar que utilizan expresiones regulares y después hay cosas mucho más complejas como tiene que, por ejemplo, acá los trigramas, bueno, cuestiones por el estilo. Fuzzy searches o fuzzy match strings, bueno, cosas más poderosas, pero después están por fuera del estándar. El estándar lo que plantea es like y similar to. Son las que plantea el estándar, digamos. Acá en pattern matching estándar. Ahí está, el like es el viejo, el común y corriente. Postgre da una extensión que se llama eLike para ignore case sensitive. Por algún lado debe estar. Acá está el similar to, que es un poco más poderoso. No son patrones globs, ellos son más expresiones regulares. Ahí están. Y después, cuando se queda corto, para expresiones regulares más poderosas, brinda este que es el operador de expresiones regulares, de regular expressions, expresiones regulares. Esto está por fuera del estándar. El estándar plantea like y plantea similar to. En algún lugar lo debe decir, por acá abajo. En la parte de compatibilidad. Acá está. Bueno, a partir del 2000, miren, fíjense que el 2008 dice que incluye, pero tiene que tener este nombre de funciones. Ahí está un poco la explicación de lo que está fuera del estándar y lo que está dentro del estándar. Digamos. Y hay otro ejemplo que modifica todas. Recuerden que cuando no ponemos el where es como si pusiéramos un where true, con lo cual todas las filas entran en consideración. Hacer esto, ¿no? Hacer esto es lo mismo que escribir esto. Where true. Es todas. Bueno, descripción igual al aceite no me va a romper todo. Vamos a sumarle 1 al precio para que no me rompa todas las filas. Esto. Que puse mal. A ver, ¿dónde pinté mal? Ahí sí. Esto es lo mismo que poner esto. ¿Está bien? Es lo mismo. Y, por último, así como tenemos el update, tenemos la sentencia de let. La sentencia de let borra las filas. Borra las filas. Las filas no se pueden recuperar más. Una vez que la borro, se borra. Si quiero la puedo volver a agregar. Pero una vez que la borré, se borró totalmente. Borra la fila completa. No se pueden borrar columnas. A las columnas se le pueden dar valores nulos o valores válidos. No se pueden borrar columnas. Lo que se pueden borrar son filas completas. ¿Está bien? Al igual que la sentencia update, tiene opcionalmente el where, lo cual es recomendable utilizar para indicar qué filas quiero borrar.
todas las filas que cumplan con la condición van a ser eliminadas. Las sentencias delete from. Si no pongo nada, porque el where es opcional, va a borrar todas las filas de la tabla. ¿Está bien? Acá después escuchen la canción del delete, el delete sin where, así les entra bien, porque es una catástrofe, obviamente, que suele suceder muchas veces cuando gente manipula la base de datos, utilizar un delete y olvidar poner el where, o hacer cosas como esta. Esto es muy normal. Hacer estas cosas, delete from producto, where, código igual 1, por ejemplo. Ahí borra una fila. La fila cuyo código es 1 va a desaparecer. Desapareció. Y muchas veces, como el comentario en SQL es doble guión, esto, muchas veces suele haber problemas con esto porque se olvidan que comentaron el where o sin querer lo pusieron así y no se dan cuenta. Y esto, obviamente, me borró toda la tabla. Todas las filas de la tabla. La tabla sigue existiendo, obviamente, pero sin filas. ¿Saben? Así que perdí mi tabla completamente. Porque no puse where. Todas, no poner un where de vuelta. No poner un where es exactamente lo mismo que haber puesto where true. Todas dan verdadero, con lo cual las borra todas. ¿Está bien? Acá está el ejemplo para borrar por una clave primaria, como en este caso de producto, para borrar una fila sola, si es que existe. Yo puedo poner una condición que no se cumpla y que no borre nada, obviamente. En este caso no tengo nada en la tabla, con lo cual esto no da error. Pero no va a borrar nada porque no hay ninguna fila que cumpla con la condición. No es un error, simplemente establecimos una condición que no se cumplió para ninguna fila, con lo cual no borró ninguna. Cualquier tipo de condición, las mismas que poníamos en el update para indicar qué filas queríamos modificar, acá es qué filas queremos borrar. Exactamente lo mismo. El where no cambia en ninguna y existe en las sentencias, existe como update, como delete y después como select también la vamos a ver. Y acá es la que borra todo. ¿Está bien? En realidad, para borrar el contenido de una tabla, la mejor sentencia es un truncate, que borra todo el contenido de la tabla de una. No son sentencias muy utilizadas, pero existen. Truncate utiliza otra técnica para borrar. No va fila por fila, sino que directamente elimina todo el contenido de la tabla. El delete debería, a menos que sea un delete from somewhere, comprobar fila por fila. Por lo general, la sentencia delete no se utiliza en las bases de datos. No se utiliza en las bases de datos. ¿Está bien? Nunca se borran los datos de forma física. Por lo general, lo que se hace es un borrado lógico. Los datos se marcan de alguna manera para no ser más utilizados. Por ejemplo, no sé, este producto ya no existe más porque se descontinuó, dejó de venir, entonces se le puede poner una fecha o una marca para indicar que es un producto que está discontinuo, que ya no viene más. Entonces, se deja de utilizar, pero el producto se deja guardado en la base de datos con una determinada marca. No sé, una persona fallece, ya no tiene vida, con lo cual no puede realizar un montón de operaciones esa persona, no puede comprar, no puede establecer, no sé, contratos, no puede hacer un montón de cosas. Bueno, se la marca como fallecida y ya se deja de utilizar para hacer determinadas cuestiones, pero los datos no se pierden ni se borran físicamente, sino que quedan para ahí por siempre, pero marcados con una marca lógica que impide o que indica que no hay que usarlos nunca más. ¿Está bien? Por lo general es lo que se utiliza. Esto de los borrados lógicos en algún momento va a dejar de existir, ya debería haber dejado de existir. Ya en el año 2011 SQL estableció el estándar para bases de datos temporales, que son
justamente la idea es poder llevar la historia de los datos a través del paso del tiempo de una forma estandarizada. Ya varios gestores lo están implementando, algunos ya lo tienen implementado, un poco mejor, otros un poco peor. Bueno, en un próximos 5 años va a estar implementado en todos los gestores ya el tema de marcas temporales para datos. ¿Mm? La forma más simple de hacerlo es estableciendo algo, ¿no? En este caso podría ser, bueno, un producto tiene fecha de baja o de discontinuado o algo por el estilo. Puede ser una fecha, puede ser un booleano, algo que indique que este producto ya no está más disponible en el mercado, con lo cual no hay que utilizarlo más. No se lo muestro más al cliente porque ya es un producto discontinuado. Pero lo sigo guardando en la base de datos como que ese producto existió, hubo compras de ese producto, hubo de todo, pero ya el producto no está más. ¿Está bien? Esto, entonces, después, cuando hagamos consultas, vamos a tener que, obviamente, tener en cuenta que la marca de discontinuidad la tenemos que tener en cuenta para mostrar en determinadas situaciones sí, en determinadas situaciones no. Y nunca vamos a utilizar un borrado, nunca vamos a utilizar un delete, sino más bien vamos a utilizar un update para indicar que el producto se discontinuó y ya no existe más. Es un borrado lógico. No hay más borrado físico. Por lo general, no se utiliza un borrado físico. En el caso de base de datos temporales SQL 2011, después si quieren leanlo, es bastante interesante. Hay unas marcas temporales de sistema y de aplicación que las va llevando el gestor y nosotros nos podemos posicionar en determinada fecha y ver solamente las filas que estaban vivas en ese momento o que están vivas en un determinado momento. Las filas se van marcando y van guardando no solo la fila actual, sino el histórico de las filas a través del tiempo. ¿Está bien? No todos los gestores lo tienen implementado, algunos lo tienen implementado, algunos lo tienen implementado muy mal, de una forma muy poco eficiente, otros un poco más eficiente, pero bueno, es algo que va a empezar a existir cada vez más. ¿Está bien? Pero la sentencia delete es la sentencia que menos se utiliza y que más cuidado tenemos que tener porque es muy peligrosa. Un error y borramos todos los datos de la base de datos. En realidad de una tabla. Sería raro que toda la base de datos porque tenemos que borrar tabla por tabla. Bien. ¿Sí? Está bien. Era menos complicado de lo que parecía. No, sí, no es muy complicado, digamos, y son sentencias que raramente utilicemos nosotros a mano, pero a veces sí las necesitamos. Y de vuelta, podemos leer la documentación y en 2 minutos la sacamos. Sepan que existe, no vamos a darle tanta profundidad a estas sentencias. La semana que viene vamos a arrancar con la sentencia select, que es sí la sentencia más importante, la que tiene más vericuetos. Incluso la vamos a ver no del todo completa, porque es una sentencia bastante compleja, una sentencia que tiene como muchas cláusulas. Acá vamos a ver las cláusulas, las partes que tiene la sentencia select, que vamos a ver. Select from, where, group by, having, order by, offset, fetch. Acá le falta todavía la parte de ventanas, la parte de match recognize, la parte de grafos. Bueno, hay varias partes que no vemos, porque si no es imposible ver esta sentencia. Tampoco no vemos la parte de with, el with recursivo. Bueno, o sea, hay como 4 o 5 cláusulas más que no vemos. Acá estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8 partes. Nos faltan como 4 o 5 partes más de la sentencia. Pero bueno, es muy compleja la sentencia. ¿Está bien? Acá están. No son todas las cláusulas. Nos falta Major Recognize, Window, with Recursive. Bueno, la parte de grafos también falta. Bueno, son muchas partes. Pero esta es la sentencia que más trabajo nos va a llevar y que más trabajo le vamos a dar. ¿Está bien? Vamos a dejarlo acá. La semana que viene retomamos y retomamos con el select. Y tenemos que el miércoles hacer el teórico y el recuperatorio. Aquellos que no tengan ni una cosa ni la otra, lo tienen franco, empiecen a hacer el trabajo práctico y a practicar, a instalarse el gestor y a manejarlo y demás, porque después las consultas van a ser bastante complejas. Lo mejor es que se familiaricen con SQL lo antes posible. ¿Está bien? Ok. Bien. Ok.
Bien. Profe, yo instalé y estuve usando el dbeaver que habías mostrado en clase. ¿Sí? ¿Con ese usamos? El que ustedes quieran, no hay ningún problema. Ah, listo. Pueden usar con Postgre pueden usar el pgadmin. Lo que tiene de vuelta dbeaver de bueno es que pueden usarlo con cualquier gestor de base de datos. Eso es lo que tiene de fantástico. No solo con PostgreSQL. Sí, una cosa que van a tener es que se ve diferente la base de datos. Vamos a ver si lo conecto acá. Cerrar, aceptar. Esto lo voy a... Esperen que los elimino estas conexiones que tengo acá, que no estoy usando actualmente. Acá le tenemos que poner conectar. ¿De qué queremos? De PostgreSQL, por ejemplo. Podría ser de otras, de MariaDB, MySQL, Oracle, SQL Server, lo que ustedes quieran. Es SQLite inclusive. Vamos con Postgre. Mi máquina, base de datos, no me acuerdo cuáles tengo. Lo que tiene es que nos tenemos que conectar a una base de datos en particular. No podemos tener todas. Vamos a ponerle automotores. La base de datos, automotores, el usuario y la password. Yo tengo puesto acá en un archivito. Vamos a venir acá. Esto está acá. Bien. El usuario se llama Germán y la clave se llama Germán666. Bien. Germán666. Vamos a probar la conexión ahí. Va a bajar el driver. Estoy hecho en Java y me dice conectado. Por eso baja los drivers que son JDBC de Java Database Connectivity. Aceptar. Le tuve que poner. Está mi máquina, el nombre de la base de datos. Le puedo poner si no, Show All Databases. Y usuario y password. A mí ahí con Finalizar. el de Show All Databases me pasó que había un ejercicio que era crear una base de datos y como no había seleccionado lo de mostrar todas, yo la creaba y no me aparecía en ningún lado. Claro, Eh, tal cual, tal cual. Es el tema. Esa opción igual no la agregaron hace tanto, el de Show All Databases. Antes no estaba. Pero bueno, es parecido, pero fíjense que lo que tiene es que directamente nos muestra la base de datos, o sea, el catálogo, y ahí nos muestra los esquemas, el esquema public. ¿Está bien? No tiene tanto detalle como el otro porque esto es una herramienta genérica para cualquier gestor de base de datos. Con lo cual, no tiene temas específicos de PostgreSQL. ¿Está bien? Tiene la parte de roles, la parte de info del sistema, no sé qué, extensiones, event y bueno. Y adentro del esquema que tiene tablas foráneas, vistas, materializadas, índices, funciones, secuencias, tipo de datos, agregados. Bueno, tiene igual. Tipo de datos son los dominios, en realidad. Tiene bastantes cosas, pero fíjense que si vemos abruma un poco más porque este es específico, una herramienta específica para PostgreSQL. Tiene más cosas, pero porque tiene toda la parte específica, digamos. Es una herramienta genérica que sirve para cualquier gestor de base de datos, con lo cual no puede atender a las particularidades de cada uno. Lo que tiene bueno es eso, que fíjense que soporta lo que quieran. Tiene un montón de gestores de base de datos que uno puede utilizar a través de la misma herramienta. Y puede tener conectado a la misma herramienta una Postgre con una MySQL al mismo tiempo, con una... Obviamente que va a poder trabajar cada base de datos de forma independiente, ¿no? No es una herramienta de integración de base de datos, pero puedo tener todas conectadas y trabajar con todas. Lo cual no es poco. En un solo IDE, en una sola interfaz, puedo tener conectadas todas mis bases de datos y trabajar con ellas con la misma herramienta. Es bastante útil. Una pregunta. ¿Sí? Yo pensaba usar el SQL Online, creo que se llamaba o algo así. ¿Sí? Más que nada porque, o sea, yo no tengo laptop y si yo a pedir para el parcial una laptop de la uni, me vendría bien acostumbrarme a usar algo online así. No Sí, es igual de tan... vuelta, no hay drama. La única restricción que tiene es que solamente podemos crear tablas, de tablas para abajo, no
esquemas y cosas por el estilo, nada más. No nos va a permitir crear esquemas ni nada. Pero después, SQL, lo mismo, es tirar lo mismo, las mismas sentencias que yo tiraba acá, las tiro ahí, nada más. Es la misma, no cambia nada. Yo vengo acá, o sea, Perfecto. elijo un Postgre, elijo un María, cualquiera. Estoy acá, vengo, le doy, aprieto Que, Run y que se no acabó el problema. tenga esquemas o que no te deje jugar con esquemas es algo que nos limita para los TPS o no importa mucho. No, no. O Ok, sea, la parte que diga crear esquema o crear la base de datos no vas a poder, nada más. ok. Pero después nada más, todo el resto se puede hacer. Y de Bueno, última profe, también, nos vemos el sí, miércoles entonces. nos vemos miércoles y de A las última de 5 vuelta, donde siempre, ¿no? a las 5 donde siempre. Perfecto. Recuerden que si no, también tienen la posibilidad de usar SQLite. También, e incluso tienen, hay herramientas, no tengo instalada yo acá. Hay herramientas visuales para SQLite también que permiten crear bases de datos y ejecutar consultas y demás sobre una base de datos SQLite también. Incluso el DBIver también. El DBIver puede trabajar sobre una base de SQLite. Acá tiene. Así que da lo mismo, o sea, no. Donde trabajen, siéntanse igual porque es escribir SQL y tirárselo, nada más. No hay mucho más Perfecto. que eso. Bueno, gente, nos vemos. Que tengan buena Bueno, semana. Nos vemos el nos vemos. miércoles. Chao, chao. Hasta luego.